¿Piensa usted que la COVID persistente es un problema importante de salud pública? FSalud ha querido preguntar a un médico epidemiólogo, el doctor Joan Soriano Ortiz, y a una médica especialista en atención primaria, la doctora Pilar Rodríguez Ledo. Vamos a ver y escuchar sus respuestas. Doctor Joan Soriano Ortiz, ¿cómo se define la COVID persistente y qué síntomas presenta el paciente? La COVID persistente es una enfermedad nueva. La definición de trabajo de OMS es la de la enfermedad que ocurre tras la infección aguda por el virus SARS-CoV-2, diagnosticada por test o no, porque en primeras olas no había test, que aparece habitualmente 3 meses después de la infección aguda, dura al menos 2 semanas y tiene unos síntomas individuales o complejos, incluyendo la fatiga, los respiratorios y los cognitivos. Estos síntomas pueden aparecer en grupos o individuales, exacerbarse y, muy importante, afectan a las actividades de la vida diaria y no tienen diagnóstico alternativo. Si yo digo el código U09... Es el Código Internacional de Enfermedades que desde abril de 2020 la OMS recomienda para tratar a cualquier trastorno asociado a la COVID persistente. Doctora Pilar Rodríguez Ledo, ¿los médicos y las médicas de familia creen a las personas que manifiestan sufrir COVID persistente? Bueno, quiero ser gallega como soy, algunos sí, otros no. Lo que debemos es creerlo. No es aceptable no creer ni a estos pacientes ni a otros. Existe la COVID persistente y no nos cabe duda. Doctora, ¿por qué hay más mujeres afectadas de COVID persistente? Bueno, eso es una de las grandes dudas que tenemos. Hay muchas teorías, algunas de ellas que tienen relación con aspectos hormonales, otras que tienen relación con la inmunidad. Todos sabemos que las enfermedades inmunitarias, en ellas hay una mayor carga de enfermedad en las mujeres y la razón cierta y final está sin saber, pero seguramente es una mezcla de esas dos causas. ¿Y cómo llegan a la consulta? Pues llegan a la consulta desesperados de mucho tiempo de malestar, de mucho tiempo de que nadie les haya hecho caso y haya unido los distintos síntomas que tienen para configurar ese diagnóstico que es la COVID persistente. Doctor, ¿y cuáles son los mecanismos de acción de este virus subyacente en el organismo? Este virus SARS-CoV-2 es un virus malo y un mal virus, y hasta la fecha teníamos una serie de mecanismos, sobre todo se hablaba de los mecanismos inflamatorios, de autoinmunidad y de coagulación, y que producían trombosis, pero a estos 3 se han añadido otros 4 mecanismos. Hay un mecanismo de mala adaptación del receptor IAC2, hay un mecanismo metabólico y también hay un mecanismo de persistencia del virus tanto en la sangre como en los órganos. Probablemente estos mecanismos actúan simbióticamente y se dan en el mismo paciente en diferentes ventanas de su enfermedad, por lo que el tratamiento de esta nueva enfermedad es aún más complejo. ¿Y a qué obedece exactamente esa fatiga? Bueno, la fatiga es un síntoma muy común, pero que, como en otros síndromes posvirales, con chikungunya, Zika o hepatitis C, sabemos que ocurre muy frecuentemente. La fatiga mental, la niebla mental y la fatiga en general que tienen muchos pacientes con COVID persistente probablemente tiene un mecanismo en las mitocondrias, probablemente tiene un mecanismo en el diafragma y otros músculos internos del organismo y probablemente también tiene un efecto nervioso y en los músculos esqueléticos. La fatiga es algo que ocurre en todo individuo que excede su capacidad, al igual que uno tiene disnea, falta de aire, porque hace un ejercicio extremo, pero en estos pacientes son a mínimos esfuerzos y las causas probablemente son múltiples. Doctora, ¿y qué fármacos tienen a su disposición para tratar esta COVID persistente? Tenemos que tener claro que a día de hoy, en cuanto al tratamiento curativo, no tenemos ninguno que haya demostrado evidencia. Tenemos distintos fármacos que están en investigación y tenemos las posibilidades de usar alguno
fuera de ficha técnica cuando las investigaciones así lo dicen, pero eso no es la práctica que está reconocida y tenemos que decir que tratamiento curativo no tenemos ninguno, pero sí es verdad que tenemos distintos tratamientos que nos ayudan a controlar los síntomas y tenemos obligación de intentar mejorarles los síntomas y con ellos la calidad de vida. Doctor, ¿las vacunas siguen siendo igual o más efectivas todavía? Las vacunas de COVID, sí. Las vacunas han ido cambiando durante estos 4 años y medio que hemos estado viviendo con este virus que se replica muy mal y que genera variaciones, sobre todo estas variantes cuando persisten más de 2 semanas o un mes en el individuo, que son gente que tiene alterada la inmunidad, o porque tienen cáncer, porque tienen SIDA, HIV o otros trastornos que reducen la inmunidad. Y entonces el cuerpo no es capaz de eliminarlos en los 10 días, 2 semanas que ocurre en una persona normal, sana, pero en estos pacientes inmunodeprimidos el cuerpo va seleccionando de manera automática las variantes que pueden persistir más y que a veces son las más dañinas o las que producen más infección, que son más transmisibles. Entonces, desde la alfa hasta la gamma y actualmente todas las variables de Omicron y las anteriores, lo más importante es que las vacunas, en cuestión de meses o a veces incluso por semanas, las diferentes fabricantes han ido incorporando inmunidad a las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Los actuales en el año 2024 son variantes que no existían en el 2020 y de hecho el virus original que se identificó en Wuhan ya no está activo en la naturaleza, se ha eliminado. Las actuales variantes Omicron son muy transmisibles, pero producen una enfermedad más leve que la original de COVID-19 del año 2020. Pero lo importante es que tenemos una tecnología, que es la tecnología ARN mensajero, que es muy sencilla y rápida de adaptarse a las nuevas variantes de este coronavirus o en el futuro otros coronavirus. Doctora, ¿qué consejo les ofrece a los pacientes que todavía tienen dudas sobre la efectividad de las vacunas? El primer consejo es que lo hablen con su médico, con el médico, con su profesional de salud que lo conoce, que sabe toda su circunstancia vital, toda su historia clínica y que será el que mejor le puede aconsejar. Pero de forma genérica tenemos que decir que las vacunas nos ayudan a luchar contra la mayoría de las enfermedades para las cuales están descritas, que sí que tienen efectos secundarios, pero sobre todo tienen una labor importante, beneficiosa para el organismo y en la COVID también. ¿Cómo cuáles? Pues hay distintos estudios que indican que en las poblaciones que están correctamente vacunadas hay menor porcentaje de desarrollo de COVID persistente. Y también hay algunos estudios que indican que si bien hay algunos pacientes determinados que puedan empeorar temporalmente con la vacuna de la COVID, la mayor parte de ellos mejoran de sus síntomas de COVID persistente a largo plazo. Doctor, ¿habrá otra catástrofe pandémica más allá del tabaquismo? Si se refiere a virus, es posible. Los expertos en enfermedades infecciosas, los microbiólogos y los epidemiólogos infecciosos dicen que regularmente puede ocurrir de la naturaleza o se podría potencialmente escapar de un laboratorio alguna variante vírica o bacteriana que produjera un nuevo brote o incluso una nueva pandemia. Expertos dicen que quizás será un virus de la gripe, quizás la gripe aviar portada por pájaros o puede ser por murciélagos. Lo importante es que una de las lecciones de la pandemia de COVID-19 es que los mecanismos de alerta nacionales e internacionales están para saltar la alarma y esperemos estar preparados por si surge una alerta, atajarla antes y tener una gobernanza mundial internacional que dé una respuesta aún más efectiva. ¿Hasta qué punto el cambio climático afectará en esta crisis? Pues puedo responder con un no lo sé, en el sentido de que todo está relacionado. Vivimos en un planeta que no tenemos un planeta B, un plan B. La OMS tiene una estrategia que se dice One Health, una salud, que incorpora a las personas, los animales y el medio ambiente, los ecosistemas. Si uno falla, fallan los otros porque estamos dentro de una única tierra. Entonces, la clave es que nos hemos de tratar bien a nosotros, hemos de tratar bien, y los veterinarios también, a los animales, tanto los de compañía
como los que están en los ecosistemas y, por supuesto, hemos de ser aún más ecológicos, reciclar y tratar bien el planeta, porque quizás usted o Bill Gates o Elon Musk podrán permitirse con una cápsula espacial irse a Marte o más allá de las estrellas. El resto de mortales tendremos que vivir, y nuestros descendientes también, en este planeta llamado Tierra, y entonces lo hemos de tratar muy bien. Sí, la COVID persistente es real, produce síntomas y es capaz de matar a pacientes graves. Afortunadamente contamos con médicos y médicas y con la investigación constante, permanente y abnegada.